Muy buenos días. Mi nombre es Jorge Velázquez, soy miembro de la Junta Directiva del Colegio Colombiano de Electrofisiología y queremos darle las gracias y la bienvenida por acompañarnos en el día de hoy a esta jornada de hablar un poquito de lo que es nuestro trabajo en el día a día y entender qué es lo que vemos nosotros los electrofisiólogos. Esta junta se puso en la tarea de aterrizar lo que es la electrofisiología, nuestra pasión, para que esté al acceso y el entendimiento de la medicina en general del país, y por eso hoy nos reunimos a hacer el tercer simposio regional de electrofisiología cardiovascular. Vamos a empezar esta jornada invitando al doctor Miguel José Tejada. Él es médico internista, cardiólogo, electrofisiólogo en formación de la Universidad de La Sabana, en la asocio con la Fundación Cardioinfantil, quien nos va a dar una introducción a la electrofisiología cardiovascular, en qué estamos actualmente. Bienvenido, doctor. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, buenos días. Primero que agradecer al Colegio Colombiano por la invitación y a ustedes por la participación. Yo soy de acá cercano, soy de Santa Marta, y es grato pues regresar acá a conversar sobre la electrofisiología cardiovascular. El tema inicial es como una introducción a hablar sobre la actualidad de la electrofisiología y más o menos hablar de esta actualidad que estamos aplicando en Colombia, ¿sí? Entender de que hay avances a nivel mundial que realmente se aplican acá en el país. Entonces, estos son básicamente los tópicos que voy a tocar, pero creo que lo más relevante es dispositivos, algo de fibrilación auricular y taquicardia ventricular, entre otras cosas, y al final hablar un poco de la epidemiología que hacemos en el centro donde me estoy formando en electrofisiología. La dinámica de la charla básicamente va a ser un tema, una o dos diapositivas y darles un mensaje especial del tema. Bueno, que se llegue algo para la casa que sea instructivo y que sea a futuro significativo. Y lo primero que quiero comenzar a hablar es arritmia ventricular en un paciente con cardiopatía isquémica. Un tema que en realidad no se ha resuelto 100% y que pacientes, a pesar de la terapia antiarrítmica, siguen presentando arritmias ventriculares que son potencialmente mortales para el paciente. Y en este artículo publicado en el 2018 se identificó o se estudió cómo es el comportamiento de los canales iónicos alrededor del borde del infarto, ¿sí? Y en ese mismo paciente, en el borde de un corazón, digamos de una zona sana, identificaron que en el borde del infarto el potencial de acción es más corto versus el control, y en la zona sana se prolonga la duración del potencial de acción. En conclusión, clínicamente esto se ve reflejado en que hay una falta de homogeneidad en el potencial de acción, que refleja que hay un sustrato arrítmico en el paciente. ¿Y qué pasa? Los medicamentos que tenemos hoy día, la mayoría, no todos, algunos son multicanales, no cubren 100% la acción de toda la anomalía de los canales que se representan y que afectan este potencial de acción. Entonces, a futuro lo que necesitamos son medicamentos que tengan acción multicanal. Una segunda condición importante que avanzó el año pasado es el diagnóstico, la tipificación serológica de la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Esta es una enfermedad que sigue siendo causa de muerte súbita en personas, sobre todo en edades tempranas, y el diagnóstico sigue siendo complejo, combinación de clínica, electrocardiograma, resonancia nuclear magnética cardíaca, etc. Y se ha demostrado que la mutación genética solamente está en el 50% de las personas. Entonces falta todavía un método para poder identificar personas de forma temprana y definir cuáles serán los que tengan más progresión arrítmica de esta condición. Entonces, este anticuerpo en esta serie, que fueron poquitos pacientes, fueron 24 pacientes, se encontró en el 100%. Anticuerpo contra una proteína de unión celular que se llama la desmogleína 2. Y también en esta serie, que es una corte retrospectiva, se identificó que la presencia del anticuerpo se relacionó a mayor progresión arrítmica que los pacientes controles sanos. Entonces, esto a futuro va a ser prometedor con respecto a la tipificación, del perfil serológico de los pacientes con displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Y esto me parece súper interesante y quise hacer como una analogía, aunque yo creo que las comparaciones acá son complejas porque somos una población diferente, pero en este estudio del Reino Unido encontraron que la prevalencia de patología arrítmica fue casi el 5%, siendo principalmente fibrilación auricular,
bradiarritmias, trastornos de la conducción, con estos principales factores de riesgo asociados a estas condiciones. ¿Qué pasa? Estos son los pacientes que son sintomáticos que llegan a un diagnóstico. Obviamente hay un grupo de pacientes que tienen trastornos que son, digamos que silentes o que están en la fase, digamos, de latencia a presentar un síntoma y que no se diagnostican de forma temprana. Haciendo la correlación, y me corrigen de pronto si me equivoco, Barranquilla tendrá 1.2 millones de personas o un poco más, ¿sí? Y si decimos que el 5%, según este estudio, tienen patología rítmica, acá en Barranquilla serían 62.400 personas, de pronto un poco más. Estos serían los pacientes sintomáticos. Entonces, invito, digamos, que a la reflexión al hecho de que la patología rítmica es una patología significativa. 62.000 personas con patología son bastantes y toca prestarle atención. Bueno, en el ámbito de dispositivos, esto no es tan reciente, pero digamos que el resurgimiento de la estimulación fisiológica en los marcapasos sí es algo que está otra vez resurgiendo. Y si recuerdan, básicamente los marcapasos convencionales tienen un electrodo en la aurícula y otro en el ventrículo, ¿sí? Con diferentes posiciones hacia el septum, hacia el ápex, dependiendo de la técnica. Pero la idea es que la estimulación del His quiere, digamos, o invita a una estimulación fisiológica, estimular directamente el sistema de conducción en una posición anatómica mucho más temprana que favorezca una activación fisiológica del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Esta más o menos es la técnica, la que ven en el video, ¿sí? El electrodo, como vamos a ver en una diapositiva al final, va un poco más alto que el electrodo usual que vemos en un marcapaso bicameral convencional. Y la estimulación, para que lo sepan, lo reconozcan, para que se acostumbren a ver de nuevo el electrocardiograma un poco diferente, va a depender si la estimulación se hace directamente sobre el sistema de conducción o si aparte del sistema de conducción también se logra captar el tejido miocárdico local. Entonces, cuando solamente se estimula el tejido de conducción es una captura selectiva y la característica es esta: va a haber una espiga, va a haber como un silencio eléctrico y después viene el complejo QRS. Cuando es no selectiva, o sea que captura el sistema de conducción y tejido local miocárdico, hay una espiga, hay como una especie de pseudo onda delta que recuerda al Wolf, y está el complejo QRS. Ya les voy a mostrar dos ejemplos de electrocardiograma para que lo tengan presente a la hora de verlo en su vida cotidiana. Y como les mencioné, el electrodo queda fijado en la aurícula, en la región del His. Entonces, este es un electrocardiograma con estimulación selectiva. Si nos damos cuenta acá está la espiga, ¿sí? Hay un silencio eléctrico corto y viene el complejo QRS. Esta es una estimulación selectiva del His a través de un dispositivo de estimulación. Y una estimulación no selectiva es lo que le mencionaba. Hay una espiga, apariencia como de una pseudo delta que se ve mucho mejor en D1 y el complejo QRS, ¿sí? Digamos que se los traje para que se habitúen y para que lo tengan presente que hay una forma diferente de colocar el electrodo en los dispositivos de estimulación. Y esta es la apariencia del electrodo del His. Este es el electrodo auricular convencional. Normalmente veríamos el electrodo ventricular como hacia acá, ¿sí? Si lo recuerdan. Como está en la aurícula, se ve un poco más alto. Tenerlo presente. Estimulación del His. ¿Qué problemas tiene esto? Y estamos, digamos, que en deuda con respecto a esta estimulación. Es que consume mucho más energía para la estimulación. Sí, los generadores duran un poco menos versus una estimulación convencional, pero tiene, digamos, que la ventaja que estimula de forma fisiológica. Y creo que recuerden también que los marcapasos bicamerales convencionales se asocian en un porcentaje variable en las cohortes de disfunción ventricular izquierda por asincronía de la estimulación. Entonces le colocamos el marcapaso al paciente, tiene fracción de eyección del 55% y en el seguimiento la fracción de eyección se cae. Ese paciente toca actualizar el dispositivo a un resincronizador, más costos, etc. Entonces es una buena opción a tener en cuenta. En la Fundación Cardioinfantil, desde mayo del año pasado que se inició a colocar el dispositivo, se han hecho 16 implantes, 2 de estos fallidos, 4 quedaron selectivos y 10 no selectivos. La indicación más frecuente fue difusión sinusal, y acá quiero comentarles que el tema de los fallidos es porque aún faltan, yo creo que más insumos a futuro para hacer el implante, sobre todo en pacientes que tengan cardiopatía estructural con un corazón muy dilatado. Esto lo traje como para que tengan el reconocimiento de que existen. En Colombia, no sé si de pronto me corrigen, no tenemos todavía disponibilidad de esto, y es un chaleco desfibrilador, ¿sí? Lo voy a contextualizar en un paciente, por ejemplo, un paciente que tenga prevención secundaria de muerte súbita por arritmia ventricular y se complique su dispositivo transvenoso por una endocarditis infecciosa.
Ese paciente toca quitarle el dispositivo, dejarlo con antibiótico un tiempo y reimplantarle otro dispositivo. ¿Qué pasa? Ese periodo de tiempo que el paciente está sin dispositivo está desprotegido desde el punto de vista del control de arritmia ventricular. Entonces, una opción sería colocarle el chaleco mientras va la terapia puente del nuevo implante. Desafortunadamente en Colombia no tenemos aún la disponibilidad, eso también está en pro de llegar. Esto es realmente interesante y es que hay cardiofibriladores que son netamente subcutáneos, ¿sí? Una alternativa, sobre todo en pacientes que tengan anomalías vasculares, pacientes que tengan antecedentes de endocarditis infecciosas o que por alguna razón uno no puede tener un acceso vascular. Está esta opción y es colocar el dispositivo netamente a nivel subcutáneo. Lo que se hace en realidad es hacer una incisión acá en la parte izquierda del pecho, se coloca el electrodo, digamos que en forma de L para cubrir las zonas de la desfibrilación y se coloca el generador. Bueno, este sería más o menos una radiografía de cómo se ve. Este es un paciente de la fundación que se le colocó un CDI. Este es el generador y el electrodo del desfibrilador es este. Este paciente en el tiempo requirió otro dispositivo, pero eso ya digamos que es una condición aparte. ¿Qué pacientes irían para implante de un CD subcutáneo? Pacientes jóvenes, porque si se ponen a pensar, el recambio de un dispositivo se hace entre 5 y 7 años. Tiene 20 años, le colocamos un CDI, ¿cuántas veces va a ir el paciente a recambios? 1, 2, que los accesos vasculares se pueden perder, el electrodo se puede dañar, toca cambiar el cable, extraer un cable que tenga 5, 10, 15 años siempre es complejo. Entonces ya a un paciente se le va comprometiendo su calidad de vida, su salud, etc. Pacientes con anomalías congénitas, pacientes inmunocomprometidos que tengan riesgo de infección, entre otras. ¿Qué condición importante debe tener el paciente? Que no requiere estimulación. Este dispositivo no estimula el ventrículo de forma efectiva. Entonces, si el paciente tiene además de indicación de desfibrilación y además de estimulación, esta no sería la alternativa adecuada para el paciente. Esto lo traje también una serie de casos de la fundación y tenemos, yo creo que hasta hace unos 5 meses, 36 implantes de 6 subcutáneos, más o menos. Monitoreo remoto, esto es algo súper interesante y es que los pacientes que se le implanten dispositivos tengan la facilidad de un seguimiento del dispositivo, de sus arritmias, de la cantidad de batería que tienen, sin necesidad de consultar, hacer la telemetría. Esto también está apenas ingresando en el país, todavía no tenemos como una red claramente definida, pero sí sé que en Bogotá, por lo menos en la clínica Colombia, ya hay pacientes que tienen por lo menos el dispositivo para el acceso remoto de la información. Obviamente esto requiere una integración especial de todo el equipo médico porque requería de alguien que tenga la capacidad de revisar 24 horas el ritmo del paciente, se identifica que hay una arritmia auricular no conocida, cuánto tiempo duró, si requiere anticoagulación, la batería está cercana a un cambio, hay una alerta que requiere que el paciente consulte antes. Es realmente interesante, pero también lo tenemos ampliamente disponible. En fibrilación auricular voy a hablar de 2 cosas, crioablación y de esto que me pareció súper interesante y yo creo que es moda ahorita, y es la detección de arritmia con los relojes de última generación, sobre todo, bueno, específicamente el Apple Watch. Y la idea es la siguiente: hay un estudio que se reportó el año pasado en el congreso de la ACC y digamos que dieron la referencia de que el aparato, el reloj como tal, fue capaz de detectar 0.5 arritmias auriculares en el seguimiento que se hizo. Fueron 500 personas la muestra que se hizo. Y lo que hicieron fue correlacionarlo con un parche que se le colocaba al paciente para ver realmente cuánto sí tenía fibrilación auricular, que fue clasificada así por el reloj. Y la verdad fue que fue realmente bajo, o sea, de los pacientes que identificó el reloj, solamente el 34% en realidad tenía fibrilación auricular, o sea que el diagnóstico cayó de un 0.5% a un 0.17%. Entonces, haciendo un cálculo de cuántos pacientes necesitamos tamizar con el reloj, cuántos pacientes necesitamos para reducir un riesgo de una ACV, se necesitarían por lo menos tener casi 30.000 personas con reloj de esta tecnología para prevenir un stroke si tratáramos a los pacientes. El mensaje que yo quiero dar con esta diapositiva es que si bien es algo que nos va abriendo puertas con respecto a la detección de la arritmia, esta no es la solución para el tamizaje de fibrilación auricular. Es costoso, 30.000 personas necesitaríamos para prevenir un stroke según este cálculo, entonces es una cosa que debe mejorar en el tiempo. Bueno, cierre auriculilla.
Esto es una técnica importante a reconocer, sobre todo en pacientes que tengamos con alto riesgo de sangrado. Tiene fibrilación auricular, tiene indicación de anticoagulación y aparte de eso tiene alto riesgo de sangrado. Una alternativa sería cerrar la auriculilla teniendo en cuenta que dentro de la fisiopatología de la cardioembolia por FA, el 90% de los trombos se generan en la auriculilla, ¿sí? Entonces cerrar la auriculilla sería una alternativa. Este procedimiento se hace en Colombia, se hace compartido hemodinamia con electrofisiología. En la fundación lo hacen los dos servicios, pero yo diría que básicamente es de nosotros. Y por último, en fibrilación auricular quería comentarles una alternativa a la radiofrecuencia. Normalmente lo que hacemos en fibrilación auricular es un aislamiento eléctrico de las venas pulmonares guiadas por radiofrecuencia, ¿sí? Se hace la aplicación de la energía punto a punto alrededor de las venas, ¿sí? Una alternativa es terapia con frío, que se llama crioablación, así como lo ven acá en el video, teniendo en cuenta básicamente dos cosas importantes. Uno, que el tiempo que nos demoramos en el procedimiento es mucho menor. O sea, imagínense con radiofrecuencia aplicar punto a punto, ¿sí?, alrededor de las venas, versus este procedimiento que es colocar acá el catéter que se ensale el electrograma, inflar el balón alrededor de la vena, hacer el enfriamiento y la vena queda aislada. El tiempo del procedimiento es mucho menor, con una tasa de complicaciones muy similares. Sin embargo, el paciente debe ser realmente bien seleccionado, debe ser un paciente que tenga una FA paroxística, que sea joven, una aurícula que tenga una anatomía favorable y que vaya a requerir más intervenciones, porque aquí no hay catéter de ablación. Si por ejemplo el paciente le hacemos esto y tiene otro trigger en un sitio diferente, toca abrir un catéter de radiofrecuencia para terminar de hacer el procedimiento y digamos que no tendría sentido. Para eso hubiésemos hecho todo el procedimiento con radiofrecuencia. De este tipo de procedimiento casi no tenemos experiencia nosotros en la fundación. Recientemente en Guadalajara, un grupo de Medellín publicó este póster, me llamó la atención, que fueron 24 procedimientos del 2016 al 2019. La media de seguimiento fue 4.8 con una recurrencia del 25%. O sea, el éxito del procedimiento fue en 75% de los casos en el seguimiento a 5 meses. Y las complicaciones más frecuentes fueron parálisis diafragmática, tos, entre otras. Pero fueron como 2 o 3 complicaciones. Entonces, el mensaje con esta diapositiva es que es una alternativa para pacientes con FA paroxística y que sí se hace en Colombia. Bueno, de la charla yo creo que esto es lo que más me apasiona personalmente a mí, y es el advenimiento, o digamos que el entendimiento de una forma más cercana del comportamiento de la taquicardia ventricular con los nuevos catéteres que tenemos hoy día, ¿sí? La capacidad de resolución de los catéteres ha avanzado bastante y hemos entendido de una forma, digamos que más profunda, el comportamiento de las arritmias ventriculares. Entonces son ejemplos, este es un catéter de Boston y estos dos son catéter de Abbott, ¿sí? Este es el SD-Grid y este catéter tiene una reciente introducción acá en Colombia para procedimientos. Entonces, ¿por qué es importante? Cuando tenemos un paciente con arritmia ventricular sostenida que es refractaria al tratamiento, generalmente requiere pasar al laboratorio e intentar ofrecerle algo desde el punto de vista de modulación del sustrato arrítmico para que no haga recurrencias de la arritmia, porque se ha demostrado que la recurrencia aumenta la mortalidad, reduce la calidad de vida de los pacientes y toca ofrecerle algo al paciente. Abordajes de estos son muchos. Una de estas es hacer un mapa de voltaje e identificar cuál es la cicatriz. En este caso sería todo esto, ¿sí? Una forma de hacer el abordaje sería aplicar radiofrecuencia en toda la cicatriz, sobre todo en sitios donde encontremos electrogramas que de pronto puedan decir que hay canales de conexión que favorecen el circuito de la arritmia. Otro abordaje sería hacer un aislamiento de todo este core, ¿sí? Y recientemente el doctor Roderickson, que es, digamos que una de las personas que más ha estudiado esto en la actualidad, invita a hacer una aproximación desde el punto de vista fisiológico. Entonces, es súper interesante porque además un problema que tenemos a la hora de hacer el mapeo de esta arritmia es que el 66% de los pacientes en el laboratorio son inestables. Uno le induce la taquicardia ventricular y desafortunadamente el paciente se pone hipotenso, muy inestable, a pesar del soporte vasopresor, y no da tiempo de hacer el mapeo de la arritmia. Entonces, estamos en boga de identificar en ritmo sinusal, que es un ritmo estable, cuál sería el sitio adecuado para la ablación. Entonces el doctor Roderick lo que hace es hacer un mapa, pero de la velocidad de conducción local del tejido. Y él
ha hecho estudios de correlación y dice que donde hay un enlentecimiento de la conducción, que es este caso acá, donde hay como un apiñamiento de diferentes en un área de 1 centímetro, está definido de esa forma, corresponde a un área de conducción lenta, ¿sí? Si se dan cuenta, la activación en este video está de esta forma, bueno, de aquí hacia acá, esto es ritmo sinusal. Y a la derecha, si se dan cuenta, la activación del ventrículo se da como en forma de una mariposa, o sea, hacia la izquierda y aquí hacia la derecha. Esto es un mapa de activación de la taquicardia ventricular y esto es un mecanismo reentrante, ¿sí? Aquí se sostiene la taquicardia, arranca el impulso otra vez acá y se va sosteniendo a través de esto. Y él lo que hizo fue correlacionar que en ritmo sinusal es capaz de identificar esta zona crítica que se llama istmo. Entonces, en personas que tengan esta arritmia, en ritmo sinusal, si se aplica radiofrecuencia acá, la taquicardia se va. Y esto ya ha sido reproducible, ya se han hecho varios casos, incluso en Guadalajara, cuando estuvimos el mes pasado, se hizo un caso en vivo y exactamente se reprodujo la técnica y fue un éxito con, no sé, la ablación, la arritmia que se quitó en 3 segundos de aplicación de radiofrecuencia. Comentarles además de que en digamos, la estratificación de riesgo de los síndromes de preexcitación todavía estamos en deuda. Realmente nosotros consideramos, o se ha clásicamente considerado, que los pacientes que tengan conducción rápida a través de la vía accesoria son los pacientes que más se mueren súbitamente por esta condición. Sin embargo, este análisis retrospectivo de 96 pacientes dentro de estos que tenían Wolf, que tuvieron un evento que amenazaba la vida, como manifestación inicial fue el 65%, o sea que el debut con una arritmia potencialmente mortal es frecuente. El 36% no tenían ese rasgo característico de conducción rápida a través de la vía accesoria. Eso quiere decir de que nos falta todavía métodos para estratificación del paciente de Wolf. Creería que un paciente con buena vía accesoria debe requerir una consulta con electrofisiología. El síndrome de Brugada, ¿en qué avanzamos? Y comparar algo de los síndromes inherentes arrítmicos y encontramos básicamente que hay un sustrato arritmogénico a la hora de hacer el mapeo de los pacientes que tienen síndrome de Brugada. Y me refiero básicamente a cicatriz o anomalías locales de la conducción. Y el doctor Papone hizo un análisis multivariado de diferentes factores y encontró que el tamaño de la cicatriz que se encuentra en los pacientes con síndrome de Brugada es un predictor independiente de inducción de arritmia ventricular sostenida en el laboratorio, específicamente 4 centímetros. Y sugiere además de que la modulación, o sea, la aplicación de radiofrecuencia en esta área de cicatriz puede reducir la probabilidad de arritmias a futuro. Todavía debe comprobarse en el tiempo. Importante, quiero hacerle otro comentario al respecto al ecocardiograma intracardíaco, y es una herramienta que nos ha dado, yo creo que una visión diferente de la electrofisiología en el laboratorio. Antes yo realmente no vi eso, pero antes me cuentan que algunos procedimientos, por ejemplo flúter auricular, lo hacían netamente con fluoroscopia, ¿sí? Y el posicionamiento del catéter, esto es un paciente, un flúter, ¿sí? Un flúter, lo que hacemos es entrar acá, ¿sí? Esta distancia que ven de acá de la válvula hacia acá, hacia la vena cava inferior, es el istmo caotricuspidio. Es el flúter típico que es dependiente del istmo caotricuspidio, que es el flúter más frecuente que vemos en la consulta. Si lo hacemos solamente con fluoroscopia, el catéter pasa por acá, llega a la válvula y comenzamos a aplicar radiofrecuencia desde acá. Acá. ¿Qué pasa? Este es un reach prominente de una válvula de Eustaquio en la vena cava inferior. Esto por fluoroscopia es difícil que se vea y el catéter probablemente acá no va a llegar bien, ¿sí? Como lo colocamos no llega, que es esta de la correlación anatómica. Esto que está acá es lo mismo que vemos acá. Entonces por fluoroscopia es imposible identificar eso y probablemente hacemos la aplicación y el paciente sigue en flúter. Sabemos que es de ahí por las pruebas electrofisiológicas, pero no tenemos éxito en la ablación. Entonces con la ecografía intracardíaca podemos identificarlo y solucionarlo de una forma efectiva. Entonces esto es súper importante. Accesos vasculares. Yo creo que esto, por calidad y por atención en el paciente, es algo que se debe implementar en todas partes. No se hace en 100% de los centros de electrofisiología, pero las punciones todas deberían ser guiadas por ultrasonido. Si nos damos cuenta acá, aquí podemos diferenciar, la vena es más compresible, si no tiene dudas puede que le coloque el flujo para ver si es arteria o vena, y la punción va directamente al vaso. Es algo que reduce el número de complicaciones y obviamente el número de punciones en el paciente. Eso me parece también súper interesante y
Se los traigo, ojalá que lo anoten para que lo revisen. Uno siempre cuando estudia, por ejemplo, infarto con supra-LCT, uno dice, bueno, dígame de qué cara es y más o menos qué vaso fue el culpable. En electrofisiología también se puede hacer la analogía. Si no es extrasístole ventricular, dígame más o menos el sitio donde se origina el extrasístole. Este artículo fue publicado este año y básicamente invita al reconocimiento anatómico del corazón y cómo se expresa en el electrocardiograma en términos de la extrasístole. Analiza más o menos los vectores, te explica si es de la parte superior o parte inferior basal del corazón, etc. Yo creo que no me puedo detener acá, pero hicimos un resumen de los hallazgos un poco complejo, yo creo. Si quieren, al final en el correo electrónico me manda, yo se los mando para que lo tengan en el celular y lo puedan utilizar a la hora que vean nuestra sístole. Y ya casi para finalizar, quería comentar de que sarcoidosis la reconocemos con enfermedad crónica granulomatosa con compromiso multisistémico, ¿sí? Que probablemente es un registro en el diagnóstico, y la prevalencia cardíaca como tal depende de muchos factores, sobre todo de la prevalencia de la enfermedad en la población. En Japón es mucho más frecuente que en Colombia, por ejemplo. Y se manifiesta por bloqueos auriculoventriculares, falla cardíaca, o sea, difusión ventricular izquierda, y arritmias ventriculares. El punto acá es que pacientes deben ir, por ejemplo, con un bloqueo completo a colocarse solamente un marcapaso o un cardiodefibrilador, sabiendo que una de las manifestaciones son arritmias ventriculares. Entonces, en esta serie encontraron que los pacientes que tenían solamente bloqueo auriculoventricular, el 24% progresaban a arritmia ventricular durante el seguimiento. Esta es la razón por que en algunas de las revisiones y guías colocan que un paciente con bloqueo AB sin arritmia ventricular tiene indicación 2A de colocarle un desfibrilador para reducción de muerte cardíaca súbita. Y al final quería comentarles esto, eso es el centro donde yo me estoy formando. Se hacen aproximadamente, esta es epidemiología del año pasado, ¿sí? La de este año todavía no está consolidada, pero se hacen aproximadamente 4.700 Holter al año, 1.000 besas basculantes en el año, consulta externa 5.380, aislamientos. Este año hubo un descenso por temas de convenio, pero más o menos están alrededor de 100 procedimientos al año. Mapeo tridimensional 74, el promedio son más o menos eso. Arritmia ventricular modulación 81 en un año. Esto fue como el consolidado. Mapeo convencional 100. Dispositivos se colocan 500 al año aproximadamente. Y para concluir, quería decirles que electrofisiología es una especialidad que avanza de forma rápida, que en algunos casos toca esperar el tiempo para ver el impacto clínico que tengan estos hallazgos, estos estudios, y que se requiere estar dispuesto a repensar siempre la patología. Muchas gracias.